Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50, Nueva Versión Internacional. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Mirando el contexto de la escritura, vemos que Jesús se encontraba con los discípulos en los sembrados en el día de reposo, pero los fariseos se encontraban viendo qué era lo que él y sus discípulos hacían para poder confrontarlo. Posteriormente, Jesús fue a la sinagoga de ellos y realizó el milagro del hombre de la mano seca, lo que generó gran malestar entre los fariseos, quienes se confabularon para destruirle. Sabiendo Jesús lo que estos tramaban, salió de allí y le siguió mucha gente, y él continuaba sanando a todos. Estando Jesús hablando a la multitud, llegó María, su madre, con los hermanos de Jesús, y una persona le informó que su madre y sus hermanos estaban allí afuera y que querían hablarle, para lo cual Jesús le respondió con una pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió la mano hacia donde estaban los discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y les manifiesta a todos los que estaban allí que su hermano y su hermana y madre era todo aquel que hacía la voluntad del Padre. Por eso, en este día, los creyentes debemos tener la certeza que somos hombres y mujeres con grandes convicciones en el Señor, y debemos siempre estar seguros del gran amor de Dios para con nosotros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. También debemos estar seguros de la expiación de pecados. Recuerda que la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Debemos estar seguros del pleno descanso de nuestras vidas en Jesús. Es la única manera en que el ser humano podrá descansar plenamente. El Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. También debemos estar seguros del cuidado del Padre. Mateo capítulo 6, 32 dice: los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Es decir, Dios sabe qué es lo que necesitamos en nuestras vidas. Y te invito hoy a que no te preocupes y no te afanes. También debemos estar seguros que pertenecemos a la familia de Dios. Ese es un gran privilegio y un gran título que Dios nos ha entregado. Mateo capítulo 12, versículo 50 nos recuerda: pues mi hermano y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. También debemos estar seguros de la ayuda permanente del Espíritu Santo en todas nuestras necesidades. Nunca Dios nos ha dejado desamparados, sino que siempre el Espíritu Santo ha estado allí para con nosotros en medio de cualquier situación. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 19. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, o sea, poder, autoridad y dominio propio para enfrentar cualquier situación en la vida. Y por último, debemos estar seguros de nuestro lugar en el hogar eterno. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 3 dice: y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy. La invitación en este día es a no permitir que nada ni nadie te aparte de tus convicciones. Si tienes dudas en alguna de ellas, es tiempo para que le permitas al Espíritu Santo para que Él guíe a través de su palabra y te confronte a la realidad que estás viviendo. Solo así podrás afianzarte cada vez más y tu fe se fortalecerá en el Hijo de Dios. El libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Feliz día, Dios les bendiga.